Hola, a hacer exposición un poco breve del modelo de negocio de UJAT dentro del análisis legal, jurídico, tributario, contable que hemos realizado. Dentro del marco legal como tal, existen, digamos, unas normas en Colombia que presentan la diferencia entre lo que son negocios comerciales con negocios civiles. Y dentro de la estructura del negocio comercial y del negocio civil hay también unas similitudes a través de unos tipos de contratos. Dentro del modelo de negocio de la entidad UCAC se ha planteado dentro como soporte legal que el negocio se soporte en un contrato de comisión que desde el punto de vista del Código de Comercio lo relaciona como un mandato en el cual un comitente, persona que tiene unos bienes y derechos, eh, encomienda a un tercero, en este caso la entidad UCAP, para que le comercialice unos bienes y servicios, eh, ya que UCAP pues se dedica profesionalmente a ese tipo de, de intermediación. Entonces, lo hace en nombre propio la entidad, pero por cuenta del comitente, soportado obviamente en un contrato escrito de comisión, pues que tiene una serie de cláusulas como tal. Dentro de del modelo de contrato, dentro del marco legal, se establece y se propone que el objeto del contrato es vender bienes y o servicios para darle un marco referente más amplio a la parte de contratación, que no solamente pueden ser servicios, también pueden ser unos bienes tangibles, como mercancías, como propiedad, planta y equipo, terrenos, edificaciones, activos representados en computadores y maquinaria, otra serie de vehículos como tal, otra serie de bienes tangibles, bien sean de propiedad del comitente o bien sea que él tiene el derecho, digamos, de ejercer la parte de la venta por quien funge como propietario. Eh, y dentro de la función del comisionista, que sería la entidad UDHAT, eh, entonces allí se establece el objeto del contrato eh, como la intermediación, compra y venta de toda clase de activos intangibles. Bien pueden ser crédito mercantil, marcas, patentes, software, franquicias, licencia, concesiones, servicios informáticos, seguros, medios de pago y o de intercambio, que es donde queremos resaltar, digamos, el negocio principal. Y también dentro del marco del comercio en línea, e-commerce, que digamos es una unidad de negocio que igualmente pues, se puede estar analizando y digamos planeando dentro de la entidad. Al igual que dominio, hosting, almacenamiento de datos en la nube o en servidores propios, asesoría general, entre otra serie de servicios. Ya en la parte contable como tal, el modelo de negocio pues se puede explicar con dos ejemplos. Un primer ejemplo que hace referencia al contrato de comisión y un segundo ejemplo que hace referencia al contrato de compra y venta normal y corriente. Es decir, el primero soy intermediario y en el segundo simplemente soy un comprador y un vendedor en esa parte. Entonces, en primera medida, el ejemplo apunta a una transacción de 300 millones de pesos en los cuales un comprador nacional o del exterior
está interesado en adquirir unos derechos de poder de intercambio, y esos derechos de poder de intercambio de intangibles, catalogados como intangibles dentro de la estructura, digamos, legal colombiana, no porque figure como una norma como tal, sino por las interpretaciones que han dado los entes de control a través de pronunciamientos diversos que han realizado a través de consultas de, digamos, el público en general interesado, digamos, en la parte de este tema. Entonces, digamos que en este primer ejemplo es el día 1, se presenta la oportunidad de negociar un activo intangible, derechos sobre medios de intercambio, por valor de 300 millones de pesos, y la entidad no cuenta con dicho activo. Pero como intermediario, la entidad tiene dentro de su listado de clientes en comisión a un vendedor que tiene los activos y los desea vender. Entonces, vamos a colocarlo el registro contable en 4 momentos, y en cada momento hacemos una breve explicación de ello. Primero que todo, la realidad es que en este tipo de negocio nosotros recibimos anticipadamente el valor total del comprador producto del negocio que se ha establecido, ¿verdad? A pesar de ello, pues previamente en el contrato de comisiones se establece, digamos, una serie de requisitos para que el comitente, quien tiene los activos intangibles, y la entidad como comisionista, pues previamente ha hecho unos arreglos previos para cuando se presente la oportunidad de negocio, pues ya esté todo claro y no dejar perder la oportunidad de negocio. Entonces aquí el hecho de que dentro del paso a paso nosotros tenemos bien establecido eso, pero en este primer punto como tal, pues simplemente nosotros queremos resaltar es que el comprador, volvemos y repetimos, de nacional o del exterior, nos hace un anticipo, una consignación para asegurar la parte del negocio. Eso lo llevamos a nuestra cuenta bancaria, una cuenta, en este caso, corriente, por 1110, que es el código contable. Si fuera una cuenta de ahorro, pues el código contable apareciera como 1120. Pero aquí en el ejemplo es una cuenta corriente, que es donde se reciben los 300 millones de pesos. De esos 300 millones de pesos se crea una obligación de un depósito recibido contablemente en cabeza del depositante, porque todavía no se le ha transferido el derecho de dominio y de la posesión de el intangible que está negociando. Luego simplemente nosotros comunicamos de tener ese contacto, de estos recursos, le comunicamos al vendedor con el cual soportamos nuestro contrato de comisión. Ese vendedor en el contrato de comisión es el comitente. Entonces le decimos, mire, de acuerdo con lo que hemos pactado en los anexos, ese activo intangible en el anexo nos dice que usted nos coloca un precio fijo de ese activo en 267 millones de pesos, y que de allí hacia adelante, como les decía anteriormente, previamente eso se ha hecho, de 267 hacia adelante, lo que yo alcance a venderlo me lo voy a ganar en la comisión, incluyendo la parte del IVA. Entonces, mire, ya tengo la parte del negocio. Entonces, por favor, tenemos dos caminos. Uno, que usted me transfiera a mí rápidamente, digamos, por el medio adecuado para la operación, me transfiera la parte del derecho, y yo colocarle ese derecho a entregárselo al comprador en esa parte, para yo garantizar la operación y la trazabilidad de la operación. ¿Ok? Porque también puede hacerse que el vendedor directamente le transfiera al comprador, digamos, esos derechos, ¿cierto? Pero en el modelo de negocio nosotros nos interesa mirar la trazabilidad como tal, y por eso recibimos los ingresos consignados como anticipo por el comprador, y recibimos de parte del vendedor también esos bienes de derecho, y lo que hacemos es la transacción. Transferimos al comprador los derechos que adquirió y transferimos los recursos al vendedor, de acuerdo con los anexos del contrato de comisión. Que es la operación que se presenta en este segundo punto. Primero nos transfiere, cuando nos transfiere lo llevamos a una cuenta puente de inventario,
creamos la obligación con el vendedor y luego cuando ya, digamos, hacemos esa parte del negocio, simplemente le trasladamos los recursos económicos a la cuenta del vendedor por 267 millones de pesos y, sale del banco los 267 millones de pesos de la cuenta donde nos consignaron los 300 millones de pesos. En ese punto, digamos, se consideran 4 por mil, porque estamos haciendo un giro. Ese gasto, pues, en este caso lo puede asumir la entidad que está siendo intermediario. Entiendo que así se va a manejar, asumiendo, digamos, ese 4 por mil. Dentro de la parte del valor de la comisión, eh, igualmente, aquí no opera la retención en la fuente. Aquí no opera la retención en la fuente porque lo que estamos haciendo es una intermediación y la norma local colombiana no me dice que en la intermediación, cuando pase eso, yo tengo que hacer y garantizar la retención en la fuente. En ese caso, no aplica retención en la fuente del 2.5%. Luego, pues yo facturo, que bien puede ser al mismo tiempo en línea por el software directamente que se hace ese tipo de operaciones. Pero lo que yo hago es facturar a nombre del vendedor. ¿Qué factura a nombre del vendedor? Son 300 millones de pesos. Entonces, mi registro contable, no el del vendedor allá, eh, que tengo el contrato de comisión, sino mi registro contable, pues básicamente es recibo como recursos propios de la operación la diferencia entre 300 millones y 267 millones. Eso me da 33 millones. Dentro de los 33 millones yo tengo que establecer pues todos mis gastos, tengo que establecer que ahí asumo la parte del 4 por mil, tengo que comisiones cualquiera que la entidad financiera me haga. Entonces son gastos propios de la operación. Pero también dentro de los 33 millones de pesos, por ser la intermediación un servicio grabado con IVA, pues tengo que sacar de los 33 millones de pesos la parte del IVA como tal. Para esa operación, pues simplemente 33 millones de pesos los divido entre un factor que es el 1.19. Al dividirlo me da la base para efectos de aplicar el impuesto de IVA a la tarifa correspondiente al 19%. Quiere decir que 33 millones de pesos entre 1.19 me da base 27.731.092. Que cuando yo esa base la multiplico por la tarifa vigente del 19%, pues me da 5.268.908, que ese valor tengo yo que trasladárselo y pagárselo al Estado a través de las cuentas de la DIAN en las declaraciones de IVA. Esa declaración de IVA, bien sea bimestral o cuatrimestral, dependiendo la base de ingresos del año anterior al actual que tenga la entidad UJAT. Entonces, en este orden, pues simplemente mis ingresos van a ser no 300 millones de pesos, sino 27 millones de pesos, y sobre esos 27 millones de pesos genero un impuesto al valor agregado IVA de 5 millones de pesos por pagar a la DIAN. Y ya se elimina aquí el inventario transitorio que tenía o la cuenta corriente que tenía por allá, puente, en el inventario, diciendo que ya va a quedar en cero. Entraron, cuando transfirieron el derecho intangible, entraron 267 millones de pesos y acá en la facturación salen 267 millones de pesos. Eso me lleva, pues obviamente, al resumen del estado de resultado de esa operación, teniendo ingresos 27 millones de pesos, menos el impuesto municipal 10 por mil, de industria y comercio, los gastos fijos que incluyen comisiones, 4 por mil, etcétera, papelería, nómina, etcétera, arrendamiento, etcétera, me da un resultado antes de impuestos de 26 millones de pesos, 33%, 8 millones de pesos, y me da una utilidad de 17 millones de pesos a accionistas, y de los cuales pues de allí saco la reserva legal del 10% para efectos de que la norma actual en Colombia me obliga. El resumen de la transacción como tal la tenemos aquí.
cuenta corriente de la entidad, me van a quedar 33 millones de pesos, obviamente menos el 4 por mil, menos comisiones, etcétera. En la cuenta de inventario de intangibles voy a estar con saldo cero. En la cuenta de corriente con contratos de comisión con los comitentes va a estar en cero también, porque esa es una operación que se hace el mismo día prácticamente de la transacción. El impuesto por pagar 5 millones de pesos. Y en la parte de los depósitos, igualmente que recibí de parte del comprador, pues va a tener un saldo de cero porque recibo los recursos y le entrego los derechos. Y en el ingreso solamente 27 millones de pesos. Como segundo ejemplo, ya es un contrato normal de compraventa. Bien sea que yo tenga, digamos, hemos contemplado que yo lo que hago es comprar esos derechos y los tengo para inicialmente para efectos de, de ser un derecho de intercambio, de poder de intercambio. Entonces yo lo llevo a un activo intangible y no a la parte del inventario. Entonces, los mismos 300 millones de pesos y vamos a desarrollar este ejemplo. Entonces, en primera medida, igualmente recibo de parte del comprador los 300 millones de pesos, ya me cambian los ingresos recibidos por anticipado en compromiso de venta que tengo con el comprador. Si yo en este caso no tengo stock de activos intangibles allá en mis activos intangibles, pues simplemente voy a un proveedor y se los compro por 267 millones de pesos. Eso aplica, aunque aquí no está en el registro, eso aplica considerado dentro de la parte que tengo que asumir posiblemente la retención en la fuente del 2.5. Pues podría ser aquí el registro, pero no lo estoy reseñando el registro ya, digamos, en la instructiva contable para efectos del desarrollo día a día de la operación, pues sí se incluye, pero aquí en el ejemplo de explicación pues no hice registro como tal, sino que lo dejé allí en esta parte, bien sea digamos no asumiéndolo la entidad proveedora. Entonces recibo unos derechos en mis intangibles de 267 millones en una cuenta por pagar al proveedor de esos bienes y servicios, y aquí hago un egreso del banco donde le pago a él los 267 millones de pesos, asumiendo que yo debo asumir la retención en la fuente del 2.5% y que lo reflejaré yo como un gasto o como un mayor valor de la transacción como tal. En este caso lo estoy asumiendo como un gasto para comparar un poco la parte del efecto de la retención en la fuente de esta operación. Luego yo facturaría a nombre propio, ya no a nombre de tercero, a la entidad. Entonces tengo que declarar 300 millones de pesos de ingreso, 300 millones de pesos de ingreso facturados a nombre propio, y el costo de la operación es la venta de los intangibles, que serían 267 millones de pesos. El resumen del estado de resultados, en este caso específico, pues ingresos 300 millones, costo de venta 267, utilidad 33, que equivale al 11%. Aquí no figura la parte del IVA, digamos, porque es un derecho que no genera base gravable como tal, entonces por eso no me saca el IVA de 300 millones de pesos. ¿Ok? Pero sí tenemos en cuenta retención asumida de 2.5 millones de pesos sobre, entiendo yo aquí que deberían ser sobre 267 millones de pesos, da 6 millones 675. El impuesto de industria y comercio en el municipio, que sería el 10 por mil de 300 millones de pesos a 3 millones de pesos, gastos de operación igual que el modelo de comisión, y aquí tendría una utilidad menor, obviamente un impuesto de renta menor, pero también una utilidad menor. De esta operación como tal, resumen de esta operación como tal, lo podemos ver aquí, y determinando, digamos, la parte de
el costo de venta, el ingresos ya no van a ser 300 millones y no solamente la parte de los 27 millones de pesos. ¿Okay? En este negocio como tal. Ya para finalizar, el resultado comparativo del ejemplo 1 y 2, vemos que por comisiones voy a tener menor impuesto por pagar al municipio. Por compraventa, pues obviamente se me incrementa, los gastos son iguales. Obviamente el ingreso va a ser menor, pero la utilidad va a ser mayor, en 2.766.000 dentro de esta estructura, digamos, que nosotros sugerimos dentro de la parte del modelo de negocio como tal. Así de manera general, espero que se haya podido comprender un poco la parte del planteamiento de el negocio o el modelo de negocio de la entidad en este nuevo esquema.